Durante años, Richard Carpenter cargó con un silencio más pesado que cualquier melodía que haya compuesto. El mundo adoraba la música que creó junto a su hermana menor Karen, pero pocos conocían la tormenta que se gestaba tras sus armonías impecables. Karen Carpenter tenía una voz capaz de conmover a millones. Sin embargo, su vida se desmoronó de tal manera que dejó a su familia destrozada. Richard lo presenció todo desde la primera fila, su hermano, su pareja y finalmente su superviviente. Ahora, mirando hacia atrás, ha revelado verdades que antes permanecían ocultas. Verdades que transforman nuestra comprensión de la historia de los Carpenters y el devastador final que le siguió. Sombras de la infancia y divisiones familiares. Karen Carpenter nació el 2 de marzo de 1950 en New Haven, Connecticut, en el Hospital Grace New Haven. Su hermano mayor Richard, nacido en 1946, ya era considerado el niño prodigio de la familia. Richard demostró tener oído absoluto a los 4 años y ya componía música a los 5. Su madre Agnes celebraba cada detalle del progreso de Richard, documentando sus lecciones y elogiando su talento ante cualquiera que quisiera escucharla. En cuanto a Karen, la atención era muy diferente. A menudo la describían como la niña que solo hacía ruido con ollas y sartenes en la cocina. Ese desequilibrio se convirtió en la base de la lucha de Karen por obtener aprobación durante toda su vida, especialmente de su madre. Su padre Harold trabajaba en una imprenta ganando un salario modesto que apenas cubría las necesidades de la familia. Para 1963 ganaba alrededor de $7,200 al año. Y cuando surgió una oportunidad en California, los Carpenter vendieron su pequeña casa en Connecticut por $12,500 y compraron una casa en Downey por $13,500. La verdadera motivación de la mudanza fue Richard. Agnes creía que Los Ángeles le daría a su hijo la oportunidad de cumplir su destino en la música. En cartas a sus familiares escribía sobre el brillante futuro de Richard, pero apenas mencionaba a Karen. Karen, que solo tenía 13 años cuando la familia se mudó, tuvo dificultades para adaptarse. Hablaba con un acento de la costa este que la distinguía en la preparatoria Downey. Era tímida, torpe y a menudo sentía que no encajaba. Pero entonces llegó el punto de inflexión. Durante una clase de música, intentó tocar el glockenspiel, pero cuando el baterista de la banda escolar renunció, Karen pidió sustituirlo. En cuestión de minutos, el director se dio cuenta de que tenía un don natural para el ritmo. Dominó patrones en semanas que a otros les llevaban meses. Para finales de ese año, ya tocaba piezas complejas como Caravan y Malajena. A pesar de su evidente talento, su madre permaneció impasible. Richard recibió un piano Baldwin de $750 y clases particulares. Karen practicaba con baterías prestadas sin recibir nunca apoyo económico para su música. En su diario de la preparatoria, escribió la desgarradora frase: "Mamá cree que Richard es Mozart y yo solo soy ruido". Richard, sin embargo, vio algo muy diferente. Reconoció su ritmo como extraordinario y con el tiempo su voz demostraría ser aún más notable, el ascenso de los Carpenters. En 1965, Richard Carpenter, de 19 años, componía arreglos de jazz, mientras su hermana Karen, de 15 años, impresionaba con su talento a la batería. Con el bajista Wes Jacobs, formaron el Richard Carpenter Trio y ganaron el concurso de bandas del Hollywood Bowl de 1966 con la pieza de Richard, Ice-T. RCA les ofreció tiempo en el estudio, pero su sonido jazzístico chocó con la era del rock y el grupo se disolvió. Todo cambió cuando Karen con naturalidad cantó "I'll Be Seeing You". Richard se dio cuenta de que su voz era extraordinaria, aunque ella seguía considerándose una baterista que por casualidad también cantaba. En 1967 formaron Spectrum, centrándose en las armonías, aunque las discográficas los descartaron por considerarlos demasiado suaves. Aún así, Richard creó arreglos musicales en torno a la voz de contralto de Karen, convencido de que ese era el camino a seguir. En 1969, una maqueta de su versión lenta y emotiva de Ticket to Ride llegó a manos de Herb Alpert de A&M Records. Cautivado los contrató el 22 de abril.
Karen, con tan solo 19 años, necesitó que sus padres firmaran el contrato como cofirmantes. Su álbum debut Offering. Más tarde, Ticket to Ride no fue un gran éxito, pero mostró el talento de Karen para la batería, la voz e incluso el bajo. El mundo comenzaba a escuchar la voz que pronto definiría a una generación. Fama mundial y la presión de la perfección. El punto de inflexión llegó el 25 de julio de 1970, cuando The Carpenters lanzaron They Long to Be Close to You. En cuestión de semanas, alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100, manteniéndose allí durante 4 semanas consecutivas. Los hermanos que antes luchaban por encontrar un sello discográfico se convirtieron de repente en nombres conocidos en todo el mundo. Le siguió el álbum Close to You, que llegó al número 2 en Estados Unidos y al número 1 en Canadá. Karen tenía solo 20 años y su voz era ahora una de las más reconocibles de Estados Unidos. Apenas unos meses después, lanzaron We've Only Just Begun, una canción escrita originalmente para un anuncio bancario por Paul Williams y Roger Nichols. Richard vio potencial y convenció a Williams para que la desarrollara. Lanzada en agosto de 1970, la canción alcanzó el número 2 en la lista Billboard Hot 100 y se mantuvo 7 semanas en el número 1 de la lista de música contemporánea para adultos. Parejas de todo Estados Unidos comenzaron a usarla como canción de boda y su letra esperanzadora se convirtió en un himno cultural. En tan solo un año, los Carpenters habían logrado lo que la mayoría de los músicos solo podían soñar. Numerosos sencillos de éxito, conciertos con entradas agotadas y premios Grammy, incluido el de Mejor Artista Revelación en 1971. Sin embargo, tras el éxito, ya se vislumbraban los problemas. Karen era naturalmente tímida y prefería la seguridad de su batería. En el escenario oculta tras su batería, Ludwig se sentía segura, pero el público quería ver su rostro. Los críticos se quejaban de que no había un punto focal durante los conciertos y la gerencia la presionó para que dejara de tocar la batería. Para 1972 sus apariciones en la batería se limitaban a breves presentaciones, mientras que la mayor parte del espectáculo requería que permaneciera de pie frente al micrófono expuesta y ansiosa. Admitió en entrevistas, me considero una baterista que canta, pero incluso esa identidad me la estaban arrebatando. La fama también intensificó las tensiones familiares. Aunque la voz de Karen se había convertido en la pieza central de su éxito, su madre Agnes seguía favoreciendo a Richard. Elogiaba públicamente su genialidad como arreglista y compositor, mientras menospreciaba los logros de Karen. El perfeccionismo de Richard también pesaba mucho. Él elegía las canciones, creaba cada arreglo e imponía un horario implacable. Solo en 1973 los Carpenters dieron 174 conciertos, grabaron un álbum completo y aparecieron en varios especiales de televisión. Karen, exhausta, se sentía impotente, reducida a la imagen de la vocalista de dulce voz en lugar de una artista completa. La enfermedad se agrava y el sueño de ser solista se desvanece. A mediados de la década de 1970, la salud de Karen se había vuelto innegable. En las presentaciones en vivo, su aspecto frágil solía provocar exclamaciones de asombro entre el público. En 1975, los Carpenters cancelaron abruptamente su gira europea. Oficialmente, la razón fue el agotamiento, pero quienes estaban cerca del grupo conocían la verdad. Karen estaba demasiado débil para actuar, con apenas 41 kilos. Apenas podía mantenerse en pie durante un concierto. Los periódicos especulaban sobre cáncer u otras enfermedades, pero casi nadie reconocía los síntomas de la anorexia nerviosa. Era un trastorno del que prácticamente no se hablaba oculto tras la vergüenza y la incomprensión. Aún así, los elogios a su talento nunca cesaron. En 1975, la revista Playboy realizó su encuesta musical anual, y para sorpresa de todos, Karen fue elegida la 10ª mejor baterista del mundo, superando incluso a John Bonham de Led Zeppelin. Según se cuenta, Bonham, furiosa por la comparación, se burló del resultado, pero para las músicas fue un hito.
Un momento crucial. Una mujer que había sido apartada de la batería seguía siendo reconocida entre las mejores en un campo dominado por hombres. La propia Karen le restó importancia bromeando: «Espero que no esté muy molesto, me encanta Led Zeppelin». Sin embargo, en privado la encuesta solo le recordaba lo que había perdido: la libertad de tocar el instrumento que más amaba. A puerta cerrada, la dinámica familiar no hacía sino agravar su dolor. Cuando finalmente buscó ayuda profesional a principios de la década de 1980, el terapeuta Stephen Levenkron invitó a sus padres a una sesión. Richard pudo decirle a Karen que la amaba, pero cuando se trataba de Agnes, la aprobación que Karen había anhelado toda su vida, su madre no pudo pronunciar esas palabras ni siquiera en terapia, ni siquiera cuando su hija estaba claramente muriendo. Richard admitió más tarde que aquel momento lo atormentó porque vio cuánto necesitaba Karen escucharlo. En medio de sus problemas personales, Karen anhelaba la independencia. En 1979, con Richard en rehabilitación por su adicción a la metanfetamina, ella aprovechó la oportunidad para grabar un álbum en solitario. Viajó a Nueva York y comenzó a grabar con el productor Phil Rayon, conocido por su trabajo con Paul Simon y Billy Joel. Las sesiones fueron electrizantes. Karen experimentó con baladas disco y temas con influencias de jazz. Cantó letras sensuales que mostraron una faceta más madura de su arte. Paul Simon quedó tan impresionado con su interpretación de Still Crazy después de tantos años que modificó una letra para su versión. Por primera vez, Karen estaba creando su propia música sin el control de Richard. Los amigos que escucharon el álbum terminado quedaron asombrados. Dijeron que era el trabajo más seguro y versátil que jamás había hecho. La propia Karen estaba eufórica. Incluso consideró mudarse a Nueva York para empezar de cero lejos de la asfixiante dinámica familiar de Downey. Pero cuando les mostró el álbum a Richard y a los ejecutivos de A&M Records a principios de 1980, la reacción la devastó. Richard, recién salido de rehabilitación, vio el proyecto como una traición. Herb Alpert calificó el álbum de imposible de publicar. A pesar de los elogios de expertos de la industria, el sello discográfico lo archivó. A Karen le cobraron $400,000 para cubrir los gastos de grabación que se descontarían de sus futuras regalías como carpintero. Un matrimonio de mentiras y la espiral final. Justo cuando su sueño de ser solista se desmoronaba, Karen creyó haber encontrado por fin el amor. En junio de 1980, conoció a Thomas James Burroughs, un promotor inmobiliario 9 años mayor que ella. Encantador y refinado, parecía ser la estabilidad que ella tanto anhelaba. En 2 meses, se comprometieron, sorprendiendo incluso a sus amigos más cercanos. Karen siempre había soñado con casarse y tener hijos, y se convenció de que Burroughs podría darle la vida que anhelaba fuera de los escenarios. La boda estaba prevista para el 31 de agosto de 1980 en el Hotel Beverly Hills. En apariencia, era un cuento de hadas. Pero días antes de la ceremonia, Karen descubrió una verdad devastadora. Burroughs se había sometido a una vasectomía años atrás y no tenía intención de revertirla. Para Karen, que deseaba desesperadamente tener hijos, la noticia fue demoledora. Recurrió a su madre en busca de apoyo, pero Agnes se mantuvo impasible. Las invitaciones ya se habían enviado, el hotel estaba reservado y la reputación familiar estaba en juego. «Te lo buscaste, asume las consecuencias», le dijo, según se cuenta, a su hija. Sin nadie que la acompañara, Karen caminó hacia el altar con el corazón roto. El matrimonio se deterioró rápidamente. Burroughs no era tan rico como se había presentado. De hecho, estaba ahogado en deudas. Empezó a pedirle prestadas sumas enormes a Karen, $30 y $5,000 aquí, $50,000 allá, agotando la fortuna que ella había amasado con años de giras y grabaciones. En las cenas solía llegar con gafas de sol oscuras ocultando sus lágrimas. Sus amigos recordaban cómo se derrumbaba en público, aterrorizada de volver a casa. Burroughs se burlaba de su frágil cuerpo, llamándola un saco de huesos e insistiendo en que nadie la querría jamás. El maltrato agravó su enfermedad. Para 1981, la salud de Karen se deterioraba rápidamente.
Llegaba a consumir hasta 90 laxantes al día, además de medicación para la tiroides, bajo un nombre falso para acelerar su metabolismo. Su peso bajó a la alarmante cifra de 35 kilos. Le confió a su hermano que necesitaba ayuda y finalmente buscó tratamiento con el psicoterapeuta Stephen Levinron en Nueva York. Allí intentó afrontar su trastorno alimentario de frente. En un momento dado, Levinron le confiscó los medicamentos que había estado consumiendo de forma indebida, pero la recuperación era lenta. Karen estaba bajo una enorme presión para recuperarse rápidamente, para seguir actuando, para seguir produciendo. Anhelaba una solución rápida. Sin embargo, tal solución no existía. En septiembre de 1982, Karen ingresó en el Hospital Lenox Hill de Nueva York. Los médicos le administraron nutrición intravenosa. En pocas semanas, aumentó 13,6 kilogramos 30 libras, pero este cambio repentino supuso una peligrosa presión para su debilitado corazón. Los últimos días y el doloroso silencio de Richard. En las últimas semanas de su vida, Karen Carpenter parecía estar mejorando. El 17 de diciembre de 1982, cantó villancicos para sus ahijados y sus compañeros de clase en la escuela Buckley de Sherman Oaks. Sería su última actuación. El 11 de enero de 1983, asistió a la celebración del 25.8 aniversario de los premios Grammy. Amigos como Dionne Warwick notaron que aunque todavía frágil, Karen estaba inusualmente animada esa noche. Sonreía, reía e incluso bromeaba: «Míreme, tengo un trasero». Parecía un rayo de esperanza. El 1 de febrero, Karen visitó a Richard. Hablaron de los planes futuros de los Carpenters, incluso de volver a salir de gira. Pero 3 días después, el frágil equilibrio se rompió. La mañana del 4 de febrero de 1983, Karen se disponía a firmar los papeles del divorcio. En la casa de sus padres en Downey, se desplomó en un vestidor. Los paramédicos llegaron y encontraron que su corazón latía tan solo 6 veces por minuto. Fue trasladada de urgencia al hospital comunitario de Downey, pero fue declarada muerta a las 9:50 y 1 de la mañana. Tenía solo 32 años. Su funeral, celebrado el 8 de febrero en la Iglesia Metodista Unida de Downey, congregó a casi 1,000 personas, entre ellas Olivia Newton-John, Petula Clark y Dionne Warwick. Su esposo, Thomas Burroughs, con quien estaba casada por conveniencia, colocó su anillo de bodas en el ataúd. Karen fue enterrada en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Cypress, California, y posteriormente sus restos fueron trasladados junto a los de sus padres en Westlake Village. La autopsia reveló la verdad. Había fallecido de insuficiencia cardíaca causada por cardiotoxicidad de la hematina, resultado de años de anorexia y abuso de IPEC. Para Richard, la pérdida fue devastadora. Había estado a su lado desde el primer ensayo hasta la última conversación. En entrevistas, años después, admitió haber visto las señales de advertencia, pero no haber sabido cómo detenerlas. Habló de la sesión de terapia en la que le dijo a Karen que la amaba, mientras que su madre no podía decir lo mismo. Recordó los momentos en que Karen lo animó a buscar ayuda para su adicción, incluso cuando ella se negaba a reconocer su propia enfermedad. Dijo que vivir sin ella era como perder una parte de sí mismo. Sin embargo, Richard dedicó su vida a preservar su legado. Remasterizó sus grabaciones, lanzó recopilaciones y en 1996, finalmente, permitió que el público escuchara el álbum en solitario de Karen. Lo que una vez llamó nuestro disco con Phil Round se convirtió en un agridulce recuerdo de lo que pudo haber sido. Hasta el día de hoy, su voz sigue siendo una de las más queridas en la historia de la música cálida, conmovedora e inolvidable. Pero para Richard, cada nota conlleva tanto orgullo como dolor. Detrás de las armonías se escondía una hermana a la que no pudo salvar, y el silencio que guardó durante décadas nació de un dolor demasiado profundo para expresarlo con palabras. La música de Karen Carpenters sigue conmoviendo a millones, pero su verdadera historia es mucho más desgarradora de lo que el mundo jamás supo. Richard finalmente ha compartido la verdad no solo sobre su voz, sino también sobre su sufrimiento. ¿Cuál es la canción de Carpenter que más significa para ti? Compártela en los comentarios.
Y no olvides suscribirte para más historias sobre las tragedias ocultas de la música.